una flor marcada por el tiempo, un mensaje para los muertos. Han bienvenido a Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión, Alejandro. Me encantaría saber qué parte del mundo estás escuchando hoy. Escuchar tu opinión hace que todo esto valga la pena. Vamos a empezar en Fernley Rise. Era el típico pueblo que existía en tonos sepia y una quietud que respiraba con suavidad. Allí, las cortinas se cerraban con suavidad, sin intrusiones. El césped estaba cortado con una precisión que solo el aburrimiento y el orgullo podían fomentar, y en esta particular tarde de mayo, el sol brillaba como latón bruñido sobre los impecables jardines de la finca Carruthers, donde los banderines ondeaban en los rosales y las copas de Jerez brillaban con sinceras intenciones. La ocasión fue la anual té de jardín de la Sociedad de Rosas Fernley, una tradición más antigua que 2 generaciones de jardineros, celosamente custodiada por la presidenta, la señora Isabel Carruthers, una mujer alta con una voz como clarete tibio y un labio superior que podía cortar pastel de frutas a las mesas. Crujían bajo el peso de tartas de melaza, bizcochos Victoria, rellenos de mermelada, y bollitos de lavanda, que a nadie gustaban, pero que todos consumían con educación. Grupos de vecinos se mezclaban cerca de la pérgola de glicinas intercambiando chismes con la fina capa de cortesía. La Dra. Elspeth Moore, médica jubilada, contaba la historia de la vez que le sacó una aguja de coser del pie a un vicario. Otra vez, el señor Peter Linney, el verdulero, intentó impresionar a la sobrina del vicario con una anécdota bastante floja sobre un pepino. El reverendo Hildebrand Salt sonrió afablemente mientras tanto, sosteniendo una taza de té como si pudiera salvarle el alma, y en el rincón más alejado, bajo el espino más viejo, estaba sentada la señorita Jane Marple, no del todo desapercibida, pero nunca el centro de atención. Observaba a la reunión como una paciente ornitóloga. Sus agujas de tejer tintineaban suavemente, un metrónomo rítmico para el silencioso revuelo de escándalos y bizcochos, lo que la mayoría no vio. Pero la señorita Marple, sí, fue como temblaba apenas sutilmente la mano de la señora Carruthers mientras aceptaba un pequeño sobre blanco del cartero que había llegado torpemente en medio de la fiesta. «¡Qué momento tan extraño para una entrega!», murmuró la señorita Marple para sí misma, notando el rojo brillante de segunda clase, el matasellos del sobre y la curiosa flor que guardaba en su interior aún. Clavel prensado, seco y amarillento en los bordes. Ni una flor fresca, ni siquiera una tarjeta. Solo la rareza de un gesto que susurraba intención. El rostro de la señora Carruthers se había desvanecido levemente, como si alguien le hubiera quitado el calor bajo sus mejillas cuidadosamente empolvadas. Pero entonces, veloz como una tos tras un sermón, metió el sobre en su bolso y alzó la voz alegremente para anunciar al ganador del concurso de pasteles a minutos después, mientras la señorita Marple vertía crema coagulada sobre un bollo. Con la solemne precisión de un cirujano, un grito resonó en todo el jardín. Era la señorita Imelda Croft, la sobrina soltera de la señora Carruthers, aficionada al teatro y los deportes. Su grito provenía del salón. A los invitados acudieron en masa, la curiosidad más que la etiqueta, solo para encontrar a Imelda arrodillada junto a un carrito de devolcado, con los ojos muy abiertos y la mano temblorosa apuntando hacia la tumbona. Allí yacía la señora Carruthers, muy quieta, con el sobre apretado en la mano, el clavel prensado revoloteando hasta el suelo de parqué. A la señorita Marple no se levantó con los demás. Se quedó sentada en silencio un momento más. Dobló la servilleta y se ajustó las gafas. Luego, su bolso y su labor de punto, y siguió el sonido del pánico hacia el interior de la casa, entrecerrando ligeramente los ojos. No es una muerte natural, pensó, y tenía toda la razón. La conmoción recorrió Fernley Rise,
como un viento frío, a través de unas cortinas de encaje. Al atardecer, los banderines habían sido retirados discretamente. Los bollitos habían quedado intactos, y el reverendo había rezado una breve y solemne oración, mientras el alguacil aseguraba la residencia de los Corraders con una tira de cinta adhesiva que ondeaba inútilmente con la brisa. La Ezra Isabel Corroders, presidenta de la Sociedad de la Rosa, mecenas del bazar de la iglesia y guardiana de los estándares del pueblo, fue declarada muerta poco después de las 4. La causa, según la doctora Elspeth Moore, quien la examinó antes de la llegada del médico official, no fue evidente de inmediato. No presentaba heridas. No había señales de forcejeo. Simplemente se desplomó, como presa de una repentina e inexplicable debilidad. Sin embargo, quienes la habían visto minutos antes sabían que no fue la debilidad lo que la derribó. Fue algo completamente distinto, algo deliberado. La señorita Marfell se había mantenido al margen, escuchando con su habitual gracia silenciosa, mientras el agente, un joven de hombros anchos, llamado Alec Fielding, hacía todo lo posible por tomar declaraciones, mientras esquivaba las preocupaciones de los aldeanos mayores y los susurros, cada vez más especulativos, de los que se consideraban detectives de salón. Había estado recibiendo cartas extrañas, dijo la señorita Prudence Havers, inclinándose confidencialmente hacia la señora Lemmings, cerca de la puerta de la vicaría en claveles amarillos, añadió la señora Lemmings, estremeciéndose. Nunca me gustaron. Flores de mala suerte, decía. ¿Mi madre era veneno?, se preguntó el señor Linney en voz alta esa noche en el Rose y Crown. Ya sabe, algo sutil. Quizás lo pusieron en el té, o el sobre, ofreció la señorita Croft, todavía pálida y con los ojos vidriosos, mientras bebía su tercer brandy. Lo abrió y ¡zas!, murió como un dodo. Así lo hacen en esas novelas de espías. Polvos rusos secretos y cosas así. Las teorías se multiplicaron como narcisos en primavera. La señorita Marple, sin embargo, dijo muy poco de vuelta en su cabaña, impecablemente cuidada, a las afueras del pueblo. Dejó de tejer y le escribió una breve nota a su sobrino Raymond. Lo hacía siempre que algo le preocupaba profundamente. No para pedir ayuda, nunca eso, sino simplemente para aclarar sus ideas. Nunca enviaba las cartas, no le hacía falta. El acto de escribir le bastaba. Conocía a Isabel Corroders desde hacía mucho. No eran amigas en el sentido estricto de la palabra, sino conocidas de esas que solo se encuentran en los pueblos ingleses, impredecibles, corteses y muy atentas a los matices sociales. La señorita Marple conocía los ritmos de Isabel, sus preferencias, sus aversiones, su rigidez, y una cosa sabía con certeza: Isabel siempre había despreciado los claveles. Mientras tanto, el agente Fielding había empezado a organizar las declaraciones de los testigos. La fiesta en el jardín había reunido a la mayoría de las personalidades del pueblo, lo que complicó las cosas. Todos habían visto algo, o creían haberlo visto, en la última persona confirmada que habló con la señora Corroders antes de que se desmayara. Fue el reverendo Hildebrand Salt, un hombre amable y erudito, con una leve indigestión y una inclinación por los chismes eclesiásticos. Había estado compartiendo una parábola sobre la insensatez de la vanidad cuando la llegada del cartero causó revuelo. Solo noté, le dijo al agente Fielding, que era inusual que el correo llegara tan tarde un sábado. Parecía distraída por o nada más. Luego se alejó. Supongo que para abrir la carta en la casa. La señorita Imelda Croft, por su parte, insistió en que su tía parecía profundamente inquieta al regresar de la sala. Incluso antes de su colapso, no dejaba de mirar por encima del hombro. No quería sentarse. Luego dijo que tenía un poco de vapor. La tía Isabel nunca decía esas cosas. Era casi performativo. ¿Crees que estaba asustada?, preguntó la señorita Marple más tarde.
Cuando Imelda la visitó entre lágrimas, Animelda se secó la nariz con un pañuelo. Sí, pero no quiso decir de qué. Creo, dudó, bajando la mirada. Creo que esperaba algo, no a alguien. El sobre, por supuesto, estaba bajo custodia policial, pero la señorita Marple lo había visto fugazmente. Un sello de segunda clase, ligeramente torcido sin remitente. El clavel, aplastado y quebradizo, había sido sellado en su interior sin agua ni nota. No era un acto de cariño, era un mensaje para desconcertar para el Marx. La investigación se había programado para la semana siguiente, y el veredicto oficial estaba pendiente de los resultados del análisis toxicológico. Hasta entonces, el pueblo bullía en una ansiosa especulación. La casa de los Corraders había sido clausurada, y la señorita Croft se había instalado temporalmente en la vicaría, encontrando consuelo en la proximidad del reverendo Salt y su famoso té reconfortante. Lo más interesante, sin embargo, fue lo que no ocurrió. A nadie afirmó haber enviado la carta. A nadie admitió haberlo visto entregado a Anne y el cartero. El joven Jimmy Pratt, sonrojado y nervioso al ser interrogado, insistió en que simplemente había llegado tarde y que tenía varias cartas para la zona. Esa en particular estaba en la saca cuando comenzó su ruta. No recuerdo haberlo recogido especialmente, murmuró. Solo lo entregué como los demás han... Pero la señorita Marple había notado cómo le temblaban las manos, y como no recordaba si la carta había estado en la pila del buzón de Fernley, o la habían dejado antes en la bolsa regional. Eso no era propio de Jimmy, quien se enorgullece de su meticulosa rutina en esa noche. La señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea. El resplandor de las brasas le rozaba la mejilla. Afuera, el viento alzaba las lilas. Dentro, sus pensamientos volvían a la flor, a un clavel, asociado desde hace mucho tiempo con significados ocultos. Blanco para el recuerdo, rojo para la admiración, amarillo para el rechazo o la decepción. Oh, los celos. Recordó vagamente una historia que Isabel Carruthers había contado en una recaudación de fondos de la iglesia, muchos años atrás. Algo sobre una pelea en una exposición de flores. Un escándalo, silenciado rápidamente, que involucra una entrada descalificada y un desaire personal. Ella se reclinó en su silla en Ferla Rise. Cada año trae rosas, pero una vez, solo una vez, alguien intentó regalar un clavel, uno amarillo, y Isabel estaba furiosa en el pasado. Según la experiencia de la señorita Marple, nunca permaneció enterrado. Anne echó raíces. Anne floreció en silencio. Anne dejó pétalos atrás. Anne, el pueblo podía cotillear, adivinar y especular cuanto quisiera. Pero la señorita Marple ya lo había visto demasiadas veces. La verdad estaba por venir, y no sería cortés. A los días posteriores a la fiesta en el jardín, estuvieron cargados de expectación, como si el propio pueblo contuviera la respiración entre palabras. Las conversaciones se ralentizaron a medida que la gente se acercaba a la puerta de Carruthers, y se apresuraron de nuevo una vez que la habían pasado con seguridad, con voces que se elevaban con especulación, incredulidad o indignación, según el temperamento del orador. La señorita Marple siempre había creído que el asesinato, como el moho, prosperaba en lugares herméticamente cerrados y rara vez ventilados. Fernley Rise era precisamente uno de esos lugares, demasiado ordenado, demasiado dicarroso, demasiado acostumbrado a ignorar las pequeñas incomodidades que bullían bajo la superficie. Pero ahora algo terrible había ocurrido a plena vista, y el pueblo no sabía dónde colocarlo. El agente Fielding hacía su ronda con una libreta llena de preguntas que aún no tenían respuesta. Iba de casa en casa, preguntando educadamente si alguien había visto algo inusual ese día. Aparte de lo obvio, ¿qué clase de inusual?
preguntó la señora Lemmings cuando él se detuvo en su cabaña, sosteniendo nerviosamente en la mano su gorra reglamentaria en cualquier cosa fuera de lugar. Un desconocido, en una conversación que llamó la atención. Cualquier cosa que pudiera ayudar a explicar los sucesos del sábado. Bueno, sí noté que la señorita Croft salió del jardín 2 veces. Antes del incidente, dijo la señora Lemmings, ajustándose la taza de té en la mano. Ann dijo que necesitaba aire, pero no hacía tanto calor, no lo suficiente como para desmayarse. Y no se veía bien cuando regresó la segunda vez. Un poco alterada, como Fielding tomó nota, aunque no veía qué utilidad tendría. La señorita Croft se había disgustado, comprensiblemente, al descubrir que su tía se había desplomado en el suelo. Conmocionada, parecía apropiado. Luego visitó al reverendo, quien le ofreció un relato tranquilo y reflexivo de su última conversación con la señora Corraders, pero no hubo nada particularmente esclarecedor en él. ¿Parecía pensativa? Sí, dijo el reverendo, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo, y distraída, pero lo atribuye a la multitud. Siempre fue una mujer que prefería su orden mundial. Los acontecimientos la inquietaban, incluso los agradables. Ann hizo una pausa. Hay algo, sin embargo, que quizás te parezca extraño. Llevaba un broche que no había puesto en años. Uno de plata con incrustaciones de nácar muy antiguo. Lo recuerdo de hace años, cuando llegué por primera vez a Fernley. Tenía un diseño bastante llamativo. Un clavel grabado en plata. Le pregunté por él una vez, y me dijo que había sido un regalo, pero no me dijo de quién. En Fielding parpadeó y tomó nota. Eso fue más útil, aunque aún no sabía qué hacer con ella. La señorita Marple, mientras tanto, había adoptado su propio enfoque amable. No hacía preguntas directamente, simplemente escuchaba. En la tienda de comestibles, a la salida de la iglesia, en la cola del mejor pan de avena con miel. La gente hablaba cuando creía que no la estaban examinando. Ann, ¿sabes?, le dijo la señora Moorcroft a la esposa del vicario afuera de la carnicería. Isobel nunca le perdonó al señor Tilling lo de la exposición de flores. Incluso después de todos esos años, lo echó de la sociedad y nunca más lo dejó entrar. Pensé que era por una disputa de jueces en parte, pero también algo sobre una entrada falsificada. Ya nadie habla de ello. No ha vuelto a entrar desde entonces. Ahora cultivar petunias discretamente. Pero recuerdo que solía ser bastante ambicioso con sus claveles anoche. La señorita Marple, sentada en su salón con un pequeño trozo de papel, empezó a enumerar nombres. No sé todavía, sino conexiones. Isabel Corraders tenía enemigos. Sí, pero ninguno de esos que llevaban cuchillos en el cinturón, ni veneno en el bolso. Sus enemigos llevaban perlas y juzgaban concursos de mermelada. Pero eso no significaba que no fueran capaces de crueldad. Simplemente había que buscar en otro lado las armas que usaban. Ann se detuvo al oír el nombre del señor Giles Tilling, hombre curioso. Anteriormente entusiasta de los eventos comunitarios, se había desvanecido en la vida del pueblo. Ya casi no asistía a las meriendas. Se le veía principalmente cuidando su invernadero. Solo recordó el discreto rubor de vergüenza que mostró una vez cuando Isabel lo corrigió públicamente sobre la clasificación de las plantas. Nada menos que delante de un dignatario de visita. No lo había olvidado. Ann. A la mañana siguiente, la señorita Marple dio un paseo hasta el otro extremo del pueblo, donde el señor Tilling vivía en una pequeña cabaña cubierta de hiedra que olía ligeramente a tierra para macetas y a humo de pipa. Ann abrió la puerta con un delantal manchado y las cejas arqueadas por la sorpresa. Señorita Marple, dijo, es la última persona que esperaba ver. Anna. Menudo es cierto, dijo con una sonrisa amable, pero me preguntaba si podía molestarla un momento. Más de una persona me ha dicho que sus claveles fueron la comidilla del pueblo. En su día. Le apretó la boca. Lo fueron hace mucho tiempo,
¿Pero dejaste de cultivarlos? Si no tiene sentido, ¿por qué pasó? Él dudó, luego se hizo a un lado, haciéndole señas para que entrara. Podrías pasar. No creo que estés aquí solo para hablar de flores en el interior. La cabaña era modesta, pero bien cuidada. La repisa de la chimenea estaba cubierta de fotografías, muchas de plantas, en lugar de personas. El señor Tilling preparaba té en una tetera esmaltada desportillada y lo servía en tazas desiguales. Anne lo arruinó todo, dijo finalmente, revolviéndose lentamente. Me hizo sentir como un tonto. Afirmó que había cambiado las etiquetas de una entrada. No fue así, pero no pude demostrar lo contrario. Se encargó de que me prohibieran exponer. También me hizo perder un encargo con una revista de horticultura. Dijo que no era de fiar. Lo siento, dijo la señorita Marple, en voz baja. Debió de ser muy difícil. Fue humillante, pero no le envié flores malditas ni le envenené el té. Si es eso lo que te preguntas, Anne. Me pregunto muchas cosas, respondió ella, mientras bebía un sorbo. Pero sobre todo, me pregunto por qué alguien enviaría un clavel prensado ahora. Después de tantos años, Anne frunció el ceño. Presionado, dices. Sí, amarilla, bastante frágil, sin nota. Solo eso y el sobran. Su expresión cambió ligeramente. Algo así como confusión rozando con preocupación. Bueno, qué raro, porque yo solía pensar claveles hace años, para una mujer a la que apreciaba bastante, pero no para Isobel. La señorita Marple no insistió. Simplemente asintió. De camino a casa, notó los setos floreciendo en un suave caos, y el aroma a flor de saúco flotando en el viento. El pueblo parecía el mismo, pero estaba cambiando bajo la superficie. La muerte de la señora Carruthers había abierto un lento desenredo de viejos agravios e historias olvidadas para cuando llegó a su puerta. Había añadido 3 nombres más a su lista no sospechosos. Todavía no han, pero las personas que alguna vez fueron golpeadas por Isobel Carruthers, de maneras que creían haber enterrado a Anne, y alguien, estaba segura la señorita Marple, había elegido una flor no para cortejar ni recordar, sino para acusar. El pasado había regresado, y había traído su propio aroma para el jueves siguiente. El ambiente en Fernley Rise se había endurecido, convirtiéndose en algo menos etéreo que la pena y más práctico que la conmoción. La gente seguía bajando la voz al mencionar el nombre de Isobel Carruthers, pero ahora lo hacían con una curiosa precisión, sopesando las palabras, calculando reputaciones, especulando no solo por miedo o tristeza, sino por costumbre. Resultó que el asesinato era solo otro tema de conversación en el pueblo, aunque uno más jugoso. El agente Fielding, a pesar de todo su esfuerzo y buenas intenciones, había empezado a sentir el peso de la inexperiencia. Los asesinatos eran poco frecuentes en el condado, casi inexistentes en Fernley Rise. Se sentía incómodamente inseguro de que estaba fuera de lugar, y así, como muchos investigadores inexpertos, se había aferrado a la versión más conveniente, la señorita Imelda Croft, el único familiar superviviente de Isobel Carruthers, el principal heredero de su modesto pero ordenado patrimonio, presente en el lugar de los hechos, visiblemente ansioso, emocionalmente inestable, con una conocida afición por el oporto y cierta tendencia al dramatismo. Todo encajaba a la perfección. Para parecer convincente, a primera vista Honda, entrevistaron formalmente en la comisaría de Wexley, el pueblo vecino. Se suponía que sería algo rutinario, solo unas preguntas para aclarar las cosas, pero algo en sus respuestas demasiado rápidas en algunos puntos, demasiado vagas en otros, despertó el instinto de Fielding. No había ningún amor entre tú y tu tía, dijo suavemente. Leyendo sus notas, Anne la respetaba, respondió Imelda con voz quebrada. Me acogió cuando falleció mi padre Andy Muntecho. Puede que no estuviera de acuerdo con ella en todo, pero le fui leal.
cortó una vez, ¿no? ¿Te desheredó temporalmente? Las fosas nasales de Imelda se dilataron. Fue un malentendido hace años. Por un amigo que no le gustaba, pensaba que él estaba por debajo de mí, o que yo estaba por debajo de él. Siempre veía las cosas así, en jerarquías, escalafones, puestos. Y recientemente nos llevamos mejor, dijo. Incluso me pidió que la ayudara con el nuevo programa de beneficencia de la Sociedad de la Rosa. Por eso, llegué temprano a la fiesta, ayudando con los preparativos. Si hubiera querido hacerle daño, no habría elegido hacerlo a plena luz del día. Rodeada por medio condado, Anfielden garabateó algunas palabras, pero en su interior seguía sin estar convencido. Aún así, sin pruebas directas, ni botella de veneno, ni huellas dactilares, ni matasellos definitivo ni testigo, el caso se negaba a avanzar a la señorita Marple. Mientras tanto, observaba desde la distancia. Conocía a Imelda Croft desde la infancia. Voluble, sí, propensa a la hipérbole, propensa al llanto. Pero, ¿maliciosa? No, al menos. No de la forma calculada y discreta que él sobresugería, ni algo más. La preocupaba a Anne cuando se la presionó. Imelda describió incorrectamente el contenido de la carta. Anne dijo que había un clavel blanco prensado dentro. Le contó la señorita Marple al doctor Moore mientras tomaban el té esa tarde. Pero no era blanco. Era amarillo, descolorido, pero aún claramente amarillo. El doctor Moore arqueó una ceja. Qué raro que algo salga mal, considerando el alboroto. Exactamente, dijo la señorita Marple. A menos que no lo hubiera mirado Anne o estaba intentando aparentar que lo había hecho. La señorita Marple no dijo nada, pero sus pensamientos daban vueltas. Imelda podría ser culpable de miedo, de confusión, incluso de ocultación, pero no parecía de las que planean la entrega de una carta anónima cargada de símbolos y luego envenenan a su tía sin dejar rastro. Me pareció demasiado coordinado, demasiado paciente, demasiado inteligente. El segundo nombre en la lista de la gente, Fielding, era el señor Giles Stilling, no por nada particularmente sospechoso, sino porque medio pueblo le había recordado a Fielding la infame disputa de la exposición de flores, y el señor Tilling, por su parte, no había hecho mucho para disipar las sospechas. Había evitado la fiesta por completo y al día siguiente se le vio hablando con la señorita Marple, un acto que algunos aldeanos interpretaron como un intento de congraciarse o desviar la culpa a Anne Fielding. Lo visitó al día siguiente, con el portapapeles en la mano y las botas dejando manchas de humedad en el suelo del invernadero. ¿Alguna vez envió flores prensadas por correo, señor Tilling?, preguntó con indiferencia. Sí, respondió el jardinero, sin molestarse en levantar la vista de sus bandejas de tierra. Hace mucho tiempo. ¿Tendrías alguna razón para enviarle uno ahora? ¿A la señora Carruthers, por ejemplo? No, dijo Tilling rotundamente. No se llevaban bien. Mucha gente no se llevaba bien con Isobel. No significa que todos quisiéramos verla muerta. ¿Dónde estabas entre las 2 y las 4 de la tarde del sábado? En mi jardín. No tengo excusa, si es lo que buscas. Trabajo sola en el jardín. ¿Aún tenías claveles prensados por ahí? No, los quemé hace años, junto con las cartas que los acompañaban. Letras son privadas, no de Isobel Ann Fielding. Notó la vacilación, la leve incomodidad en el tono de Tilling. No era mucha, pero algo era. Pero la señorita Marple, al enterarse de la entrevista, meneó la cabeza. Giles Tilling es un hombre herido, no amargado, le dijo más tarde esa noche a su amiga Dolly Bantry. Y si aún le guardaba suficiente rencor a Isabel como para enviarle algo cruel, no lo haría con un símbolo que una vez usó para representar el amor. Dolly arqueó una ceja. ¿Qué sugieres, Jane? Sugiero, respondió la señorita Marple, con suavidad, que el clavel significaba algo muy específico para alguien, y no para quien lo recibió.
sino para quien lo envió. Y creo que quien lo envió esperaba que Isabel lo entendiera. ¿Lo hizo? Creo que sí, dijo la señorita Marple. Y por eso tenía miedo. El tercer nombre que surgió en los círculos policiales fue uno que la señorita Marple esperaba en el reverendo Hildebrand Salt. Después de todo, él había sido la última persona en hablar con Isabel Carruthers antes de que abriera la carta. Un hombre respetado, sí, pero también alguien que la conocía bien y que, en los últimos meses, había chocado con ella por los cambios propuestos en el diseño del jardín de la iglesia. Debes entender, le dijo a Fielding durante su entrevista formal. Isabel creía que la tradición era sagrada. Se opuso a la eliminación del seto porque su abuelo lo había plantado. Pero el comité parroquial votó a favor del cambio por unanimidad. Fielding asintió. ¿Discutieron? Claro, pero solo por carta. No estábamos de acuerdo. No peleemos, y la quería como miembro de esta parroquia. Aún así, dirigí sus oraciones. Esa mañana Fielding preguntó sobre la carta, y si el reverendo la había visto antes de abrirla. No dijo ve llegar al cartero. Ella le quitó el sobre, y me pareció extraño. Pero no dije nada. No lo abrió delante de mí. ¿Reconociste la letra? No había ninguna, solo la dirección. Mecanografiada, creo, y el matasellos era borroso. Fielding tomó nota de la escritura. Era nueva. Un detalle pequeño, pero útil. Pero la señorita Marple ya lo sospechaba. El asesino no había escrito a mano la dirección. Era un riesgo demasiado personal. Y si se hubieran tomado la molestia de utilizar una flor prensada, habrían querido tener cuidado con cada rastro. El reverendo también fue absuelto de sospechas de inmediato. Pero la policía estaba reduciendo. Sue Foucault, Imelda Croft, Giles Stilling y el reverendo Salt tenían motivos, oportunidades o antecedentes y sin embargo, la señorita Marple, sentada a su pequeña mesa con su labor de punto extendida, como un acertijo tácito, sintió el tirón de algo incompleto. A ninguno de ellos se ajusta al perfil del crimen el Lugin, que sabía con qué facilidad se pudren las cosas viejas bajo tierra. A ninguno de ellos, pensó, tenía suficiente miedo de ser descubierto. Ella sospechaba que el verdadero asesino era alguien que observaba atentamente, alguien que aún no había sido cuestionado. ¡Ay, con qué rapidez las flores, una vez prensadas, pueden convertirse en armas! Era una cosa pequeña, tan pequeña que podría haber pasado desapercibida si no hubiera sido por la persistente costumbre de la señorita Marple de prestar mucha atención a cosas que otros pasaban por alto. Ocurrió la mañana siguiente a la entrevista formal del reverendo Salt, cuando la señorita Marple visitó el salón parroquial para devolver una pila de himnarios, sin usar, que había tomado prestados para la fiesta en el jardín. El salón estaba en silencio, salvo por el suave eco de sus pasos en el suelo de madera, y el lejano tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo. Se detuvo en la entrada, recuperando el aliento, no por el esfuerzo, sino por la leve sensación de que algo estaba mal. No fue nada grandioso, solo una sensación. El salón parroquial siempre estaba impecablemente ordenado. El reverendo Salt era un hombre de gran sensibilidad y esperaba lo mismo de quienes lo ayudaban. Pero esta vez, una mesita cerca del fondo de la sala había sido apartada apenas un poco y debajo un retal blanco asomaba como un pañuelo olvidado. A la señorita Marple se arrodilló suavemente y lo sacó. No era un pañuelo, era un sobre roto, un sello de segunda clase, matasellos de Wexley, sin remitente, y una mancha amarilla en la solapa interior. No era tinta, no era cera, era algo más fibroso. La señorita Marple dio vueltas al sobre en sus manos, en una esquina rota, un trocito de pétalo, seco en amarillo en plano. Su corazón latió con fuerza una vez. Este no era el sobre que se encontró junto a Isabel Carruthers. Aquel había sido retirado por la policía, intacto
y archivado. Pero este había sido desechado, descuidado, quizás con prisa, ni, lo más interesante de todo, no había sido enviado a Isobel Carruthers. La carta estaba dirigida, en letras escritas a máquina, a una persona completamente distinta. Señora Winifred Burke, 26 W. Laneforna, Risela. Señorita Marple se quedó muy quieta, pensando en Winifred Burke. No era un nombre que apareciera a menudo en las conversaciones del pueblo. Viuda de modestos recursos, vivía tranquilamente al borde del campo. Rara vez asistía a eventos sociales y, en general, se la consideraba más una figura rutinaria que notable. No tenía hijos, ni peleas evidentes, ni escándalos asociados a su nombre, y aún así, alguien le había enviado un clavel en la señorita Marple. Dobló el sobre, lo guardó con cuidado en su bolso y salió a la brillante mañana con el ceño fruncido. Pensativo en Willow Lane. La señora Burke abrió la puerta con un aire de leve sorpresa. Su cabello gris recogido en un moño prolijo y sus manos espolvoreadas con harina. Señorita Marple, dijo con una sonrisa cautelosa, «¡Qué raro placer! Pase, aunque me temo que ya me he comido la mitad de mis bollitos de jengibre. No la entretendré mucho», dijo la señorita Marple, entrando en la ordenada sala. «Me encontré con algo curioso en el salón parroquial y pensé que tal vez usted podría arrojar algo de luz». El rostro de la señora Burke cambió sutilmente. Sus manos se movieron nerviosamente hacia el delantal atado a su cintura. La señorita Marple sacó el sobre roto y lo colocó suavemente sobre la bandeja de jugo largo. «Silencio. Nunca quise causar problemas», dijo la señora Burke, en voz baja, después de unos momentos. «Ni siquiera lo abrí. Lo rompí». «Tíralo». La señorita Marple no dijo nada. «Lo recibí 3 días antes de la fiesta. No me lo devolvieron. Solo esa flor dentro en amarilla». Yo, sabía lo que significaba. Supongo que esperaba que ignorarlo lo hiciera desaparecer. A la señorita Marple asintió lentamente. «White Crea». ¿Qué significaba? La señora Burke miró por la ventana. «Algo desagradable, algo de hace mucho tiempo. Una vez pertenecí a la Sociedad de las Rosas. Sabe, hace muchos años. Pero hubo un incidente con Isobel y otro miembro. Tuvimos un desacuerdo. Renuncié antes de que las cosas se descontrolaran. ¿Estaba cerca de ella? No, la verdad es que no la admiraba. Pero podía ser cruel cuando la enfadan. Nunca olvidaba nada. Y tampoco lo perdonaba. ¿Sabes quién más podría haber recibido un sobre similar? La señora Burke dudó un momento y luego negó con la cabeza. «Nadie lo ha mencionado. Y yo tampoco lo habría hecho si no lo hubieras preguntado». A la señorita Marple estudió el rostro de la mujer. No había malicia en él, ninguna astucia, solo un profundo cansancio y tal vez un toque de miedo. ¿Miedo a qué? ¿Repercusión o memoria? La señorita Marple le dio las gracias y se marchó, con los bollos sin comer, aún horneándose tranquilamente en el horno a sus espaldas. Caminó lentamente por el pueblo, dejando que sus pensamientos se calmaran. Ahora 2 cosas parecían claras. En primer lugar, el sobreenviado a Isobel Carruthers no era único. Y segundo, quien lo envió eligió deliberadamente a sus destinatarios, basándose en viejas disputas, viejas humillaciones, quizás incluso en culpas largamente enterradas. No era un mensaje solo para Isobel ir a un patrón de camino a casa. Se detuvo en la oficina de correos y pidió ver a Jimmy Pratt. El cartero apareció de la trastienda limpiándose las manos con un paño, con el rostro pecoso y radiante de nerviosismo. «Señorita Marple», balbuceó. «¿Todo bien, Ozzy? Pero me preguntaba si recuerdas haber entregado alguna otra carta, como la que le entregaron a la señora Carruthers ese día. ¿Te refieres a sin remitente?» «Sí. Segunda clase, mecanografiado». Jimmy se rascó la barbilla.
Bueno, sí recuerdo una Oquiza. Dos han del mismo tipo de papel han. Es un poco rígido. Al principio pensé que eran tarjetas de cumpleaños, pero eran más ligeras. No pesaban nada. ¿Recuerdas para quién eran? Frunció el ceño y rebuscó en su memoria Nuno. Era para la señora Burke. Cría. El otro posiblemente para el señor Denholm, ya sabes, el que trabajaba en el consejo a la mente de la señorita Marple. Encajó como un rompecabezas que encaja suavemente en su sitio en Walter Denholm. Había sido uno de los aliados políticos. M6 de Isabel Carruthers, años atrás, antes de que se distanciaron por la financiación del huerto comunitario. Otra disputa, otra fractura. 3 destinatarios, 3 clavels, 3 viejas quejasan, y solo uno estaba muerto. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada tranquilamente en su salón, con una tetera recién hecha a su lado y una hoja de papel extendida sobre la mesa. Agnel enumeraba a los destinatarios conocidos de las cartas de claveles. Anotaba sus disputas con Isobel, el momento de la entrega, su proximidad a la fiesta. Alguien estaba removiendo las aguas no solo para matar, pero resucitar algo feo del pasado. A los ojos de la señorita Marple se movieron lentamente sobre los nombres. Ella rodeó uno no porque tuviera pruebas, pero porque la flor no era la clave. En la pista fue el matasellos Wexley. Solo una persona del pueblo. ¿Había viajado regularmente a Wexley en las últimas semanas? No enviar cartos, pero visité a un amigo en el hospital, o al menos eso afirman. A la señorita Marple se reclinó en su silla. Aún no tenía la respuesta, pero el rompecabezas empezaba a revelar su forma y, como todos los rompecabezas, no permanece oculto por mucho tiempo. Para la mañana del viernes, el delicado silencio que había envuelto Fernley Rise como un chal funerario había empezado a deshilacharse. Los aldeanos, que apenas una semana antes habían chocado sus tazas debajo las guirnaldas de rosas, ahora se movían inquietos en sus salones, atisbando a través de las cortinas y cuestionando las sonrisas de sus vecinos. No fue solo la conmoción por la muerte de la señora Carruthers. Fue algo más sutil, algo insidioso. Una ola de inquietud se estaba acumulando, no por lo que había sucedido, sino por lo que aún podría suceder. La señorita Marple entró en la tienda del pueblo, poco después de las 10. La campanilla de la puerta sonó con fuerza al entrar, llamando la atención de la señora Cowley. La tendera, que estaba reponiendo latas de budín de melaza cerca de la caja. Buenos días, señorita Marple, dijo, limpiándose las manos en el delantal. Hace un poco de frío para agosto, ¿no le parece? Sí, dijo la señorita Marple, quitándose los guantes. El viento parece estar más fuerte últimamente. La señora Cowley asintió con la cabeza, pero su mirada se desvió hacia el rincón, donde 2 clientes susurraban con las cabezas juntas. La señorita Marple lo reconoció. El señor Denholm, recién jubilado del consejo parroquial, y la señora Clara Bexley, ex maestra de escuela que ahora se dedicaba a escribir cartas enérgicas al director de la Gaceta de Wexley, dejaron de hablar cuando Lano, ofreciendo sonrisas forzadas, antes de dirigirse hacia la salida, con prisa innecesaria. La gente está nerviosa, dijo la señora Cowley en voz más baja. No es solo el asesinato. ¿Empiezan a pensar que hay algo más por venir? ¿Por las cartas?, preguntó la señorita Marple suavemente. El dependiente dudó un momento, y luego asintió. Ya lo sabemos. Clara dijo que vio uno. Pasó por la tienda la semana pasada y pidió lacre. Hacía años que no lo usaba. Luego se le escapó. También le habían dado uno de esos sobres raros. Entonces serían 4, murmuró la señorita Marple. La señora Burke, el señor Denholm, Clara Bexley y Isabel Carruthers. La señora Cowley se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Es como si alguien llevara la cuenta, ¿verdad? Como una
Lista. A la señorita Marple. Asintió levemente, pensativo pero ilegible en esa tarde. Dio un paseo por el largo sendero que bordeaba el extremo este de Fernley Rise, un tramo bordeado de cervales y setos centenarios donde la tranquilidad se escuchaba mejor que las palabras. Finalmente, la condujo al límite de Ivy Hollow, una cabaña de piedra achaparrada, con tejado rojo y espesas enredaderas que trepaban por sus hastiales como dedos verdes. Ivy Hollow pertenecía a Clara Bexley. La señorita Marple llamó suavemente a la Poirot. Se abrió con el leve crujido de bisagras viejas y un ligero aroma a aceite de linaza y menta. Señorita Marple, dijo Clara, visiblemente sorprendida. «¡Qué momento tan curioso para visitarla! Pensé que podríamos hablar», respondió la señorita Marple con suavidad. «Me han dicho que recibió una de esas cartas inquietantes». Clara parpadeó y luego hizo un gesto hacia adentro. La sala estaba ordenada, con libros apilados en torres ordenadas y una lupa apoyada en el brazo de un desgastado sillón floral. Supongo que ya no hay forma de callarlo», dijo Clara, tranquilizándose con un suspiro. «Sí, recibí uno, la misma que murió Isabella en un clavel amarillo, igual que los demás, sin nota, sin explicación, solo insinuaciones. ¿Qué creías que implicaba?» Clara dudó que alguien lo recordara, algo que más bien deseaba. Se olvidó hace tiempo. La señorita Marple, espero, fue hace 30 años, continuó Clara, antes de casarme. Antes de dejar la escuela, formé parte brevemente del comité de la Sociedad de la Rosa. Anne Isabel y yo discutimos a menudo. Nada inusual. Pero hace un año tuvimos una discusión con una joven participante, la hija de un jardinero. Sus flores eran exquisitas de verdad, pero Isabel insistía en que había usado un híbrido prohibido por la regla. Insistió en que la descalificamos. ¿Estás de acuerdo? No lo hice. Le planté cara. Voté en contra de la descalificación, pero Isabel, por supuesto, convenció a las demás. La chica se sintió humillada. Abandonó el escenario llorando. Nunca volvió a subir. Siempre sentí que la había decepcionado. ¿Recuerdas el nombre de la niña? Clara asintió lentamente. Annalise Greaves. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero por dentro sintió que algo hacía clic al ese nombre. Lo había oído una vez, hacía mucho tiempo. Una joven brillante de dedos largos y un don para podar rosas. Su madre trabajaba como criada para los Denham. Había habido rumores de injusticia, pero el recuerdo se había perdido en el tiempo. Hasta ahora, ¿sabes qué fue de ella?, preguntó. Clara negó con la cabeza. No solo sé que se fue del pueblo poco después. Sé, quizá, o se mudó a Londres. Supuse que ya no quería vivir en el pueblo. La señorita Marple se puso de pie y le dio un ligero apretón a la mano de Clara. Gracias, querida. Me has sido de gran ayuda. Mientras salía de nuevo a la fría luz de la tarde, sus pensamientos corrían. Annalise Greaves, agraviada, olvidada, una chica con motivos para resentirse, no solo con Isabel Caruthers, sino con todos los cómplices de su humillación. ¿Podrían ser las cartas un ajuste de cuentas? ¿Una venganza silenciosa, ejecutada no con confrontación, sino con simbolismo? ¿Y si así fuera? ¿Había vuelto? Esa noche, la señorita Marple regresó a casa y sacó el registro del pueblo de su armario. Había guardado copias durante años, como una costumbre discreta. Por si alguien alguna vez preguntaba sobre la historia local, pasó las páginas hasta que encontró el nombre de Greaves. Annalise Margaret Greaves, hija de Edith Greaves, empleada de la finca Denham. Abandonó Fernley Rise en 1917 y junto a su nombre, en lápiz, tenía otra nota. Ahora, la señora Annalise Longley se casó en agosto de 1925 en Longley. La señorita Marple
Se golpeó la barbilla con el lápiz. El nombre le sonaba vagamente Parodistanti. Entonces lo recordó On Longley, como la familia que regentaba la librería de antigüedades en Wexley. Negocio tranquilo, escondido en una calle lateral sinuosa, era una posibilidad remota, pero la señorita Marple nunca descartó las posibilidades remotas, sobre todo cuando se trataba de personas que recordaban demasiado bien lo que otros habían optado por olvidar a la mañana siguiente. Tomó el autobús temprano a Wexley. El viaje atravesó campos brumosos y pequeñas aldeas, todas soñolientas por el fin del verano. Llegó justo después de que abrieran las tiendas, y la campana sobre la puerta de la librería sonó al entrar. Anne, una mujer mayor, estaba detrás del mostrador, acomodando una pila de novelas encuadernadas en cuero. Tenía el cabello canoso y la espalda recta. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de la señorita Marple, con una leve curiosidad y un destello de cautela. ¿Puedo ayudarle? Eso espero, dijo la señorita Marple amablemente. Busco a la señora Annalise Longley. Hubo una larga pausa. Ese sería yo, la señorita Marple, sonrió. Entonces creo que tenemos mucho de qué hablar. El aire dentro de la librería de Wexley estaba cargado de viejas encuadernaciones de cuero y polvo, pero había algo nítido debajo, una especie de quietud que hizo que la señorita Marple se sintiera como si hubiera entrado en una habitación donde alguien acababa de hablar de ella. La señora Annalise Longley estaba detrás del mostrador, serena y serena, pero sus dedos aferraban el borde de un grueso libro de contabilidad con demasiada fuerza. Llevaba una blusa lavanda pálida, cuidadosamente metida en una falda de lana resistente, y su expresión era la de una mujer que había pasado décadas aprendiendo a no dejarse leer a la señorita Marple. Por supuesto, los leyó de todos modos, Anne, supongo, dijo Annalise, después de un momento de silencio. Que no has venido por libros. No, respondió la señorita Marple. Hoy no vengo de Fernley Rise. Annalise tensó la mandíbula. Un destello cruzó sus ojos, algo illegible, pero inconfundiblemente antiguo. Veo. Ha ocurrido un incidente, dijo la señorita Marple con suavidad. Un incidente trágico. Isabel Carruthers ha muerto en eso. Al menos, atravesó la máscara. Annalise no fingió sorpresa, pero cerró los ojos. Solo un instante, como si reconociera el impacto de un recuerdo en lugar del impacto de la noticia. Creo que nunca esperó morir, dijo en voz baja. La gente como ella no suele morir. No coincidió con la señorita Marple. Se imaginan que durarán para siempre. Como el sonido de su propia voz. Annalise esbozó una leve y amarga sonrisa. Recibí una carta de la señorita Marple. Bueno, no soy yo personalmente, pero las he visto enviadas a varias personas del pueblo. Un clavel amarillo prensado, sin nota, sin firma. Annalise ahora la miró a los ojos. No los envié yo, señorita Marple. No hacía falta, pero alguien lo hizo. Y recordó a la chica que una vez fuiste en silencio de nuevo, profundo y mesurado. Nunca pensé que volvería a oír ese nombre, dijo Annalise finalmente. No tiene nada que ver con esto. ¿Pero pensaste en Fernley? A menudo, más de lo que debería. Annalise salió de detrás del mostrador y señaló una mesita cerca de la ventana, preparada para el té. Una tetera hervía a fuego lento sobre un calentador, y ella sirvió 2 tazas sin pedir permiso. Fui de Fernley a los 17 años, dijo, sentándose frente a la señorita Marple. Después del desastre de la exposición de flores, no fue solo que perdí, fue como perdí mí. Humillaron, me descalificaron. Me dijeron que había roto reglas que ni siquiera sabía que existían. Mi madre me rogó que no armara un escándalo, pero no podía quedarme. Recuerdo tus claveles, dijo la señorita Marple. Preciosos. Tenías un toque natural. Me encantaban. Susurró Annalise. Todavía me encantan, pero hace 30 años que no me crece uno. Sin embargo, alguien los está enviando.
Ahora ni con claras intenciones. Los ojos de Annalise se entrecierran. No sé quién lo haría. Ya no conozco a nadie de aquella época. Ni de cerca. La señorita Marple bebió un sorbo de té y luego dejó la taza con cuidado. La venganza tiene su ritmo, señora Longley. Algunos la buscan con rapidez, otros esperan, pero a menudo no es quien sufrió el agravio quien mueve las piezas. Es alguien que observó, alguien que vio la injusticia y no pudo dejarla pasar. Una sombra se cierne sobre los ojos de Annalise. Un recuerdo emergió a mi difunto esposo, dijo tras una pausa. Decía que las viejas heridas supuran si se cierran demasiado. Era de Fernley Rice, no dijo ella. Pero él lo sabía, sé. Lo dije, no todo. Pero lo suficiente. La señorita Marple tomó nota mental y luego se levantó. ¿No estás enojado porque vine? No, dijo Annalise en voz baja. Solo siento que alguien se haya tomado tantas molestias por mí. Al regresar a la estrecha calle Wexley, con el aire fresco y el olor a periódico del vendedor de la esquina, la señorita Marple hojeó las palabras de Annalise. Las cartas tenían un significado profundo y personal, pero no las enviaba alguien que se curaba las heridas, no, eran las acciones de alguien que cargaba con el dolor de otro, un mensajero, no una víctima de vuelta en Fernley. El pueblo se sumió en una nueva tensión. Algo había sucedido mientras la señorita Marple estaba ausente. El agente Fielding la interceptó a menos de 100 pasos de la oficina de correos. Con su joven rostro tenso, señorita Marple dijo sin aliento: venía a buscarla. ¿Ha habido acontecimiento? ¿Qué tipo de desarrollo?, preguntó. Miró a su alrededor y bajó la voz. Es el reverendo Salt. Ha desaparecido. Las cejas de la señorita Marple se arquearon levemente. Desaparecido. Tenía previsto reunirse con el obispo esta mañana. Nunca llegó. Y no se le ha visto desde ayer por la tarde, después de vísperas. Su estudio estaba sin llave. Su abrigo sigue colgado en el perchero. Y nota ninguno. Pero esto. Se encontró en su escritorio. Fielding sacó un pequeño trozo de papel del bolsillo de su abrigo. En él había un pétalo amarillo en plano, seco e inconfundible. La señorita Marple lo tomó, observando el borde de la prensa. No era de la misma flor que las demás, pero sin duda estaba prensado con el mismo método. Quienquiera que estuviera detrás de esto no había terminado su tarea. ¿Alguien ha revisado el río? Tenemos un grupo de búsqueda. Aún no hay señales. La señorita Marple se quedó inmóvil en la calle un largo instante, dejando que los sonidos de la vida del pueblo se desvanecieran a la risa de un niño en un jardín lejano, el crujido de una rueda de bicicleta, el tintineo de las tazas de té en el café de la señora Cowley. Ella cerró los ojos. Esto no fue una escalada. Esto fue una distracción. ¿Quién habla más alto sobre la desaparición del reverendo?, preguntó de repente en Fielding. Pareció sorprendido. Hablando, bueno, Imelda Croft, supongo, y el señor Denholm. Ambos estaban en la plaza esta mañana. Muy expresivos, es curioso, dijo la señorita Marple, más para sí misma que para Elan. Se dio la vuelta y se dirigió a la rectoría, moviéndose con más velocidad de lo habitual. La vicaría permanecía en silencio, una gran casa cubierta de hiedra y sombreada por sicomoros. Entró por la puerta lateral y se dirigió al cobertizo del jardín. Estaba cerrada, pero justo detrás encontró lo que esperaban: un trozo de tierra removida recientemente. Arrodillándose lentamente, la señorita Marple retiró la superficie. Nadie, pero algo igualmente revelador, en una vieja caja de hojalata, salada que en cordel. Dentro, una vez abierto, había un fajo de cartas anticuadas, descoloridas, agotadas por el tiempo, ni todos firmado. Annalise Greaves no las escribió ella, se las escribieron a ella Cartes d'Amor, docenas de ellos,
y la firma de abajo llevaban el nombre de alguien que nadie había mencionado nunca en relación con el escándalo de la exposición de flores no Tilling. No Denholm, no el reverendo, pero un nombre que la señorita Marple ahora entendía estaba en el centro de todo, escondido a plena vista. Alguien que había amado a Annalise Greaves y la había visto sufrir y ahora, tal vez, estaba haciendo que el pueblo sufriera en su lugar. A la mañana siguiente amaneció con un sol pálido suspendido, tras jirones de nubes, proyectando una luz plateada sobre Fernley Rise. Un silencio se había instalado en el pueblo como un pesado manto de terciopelo suave, pero sofocante. La noticia de la desaparición del reverendo Salt había llegado a cada puerta. Los susurros se extendían entre los setos y tras las cortinas de encaje. Los rostros se giraban rápidamente al cruzarse en el camino Anne. Y en el centro de todo, la señorita Marple estaba sentada a la mesa del desayuno, desmenuzando tostadas en un platillo azul y blanco, con la mente a kilómetros de distancia de la mermelada y los huevos cocidos, a las cartas que había encontrado tras el cobertizo de la vicaría, selladas en aquella vieja caja de hojalata. Aún estaban frescas en su memoria, docenas de ellas, escritas con una caligrafía pulcra y tierna. Palabras de admiración, anhelo y esperanza habían permanecido cuidadosamente ocultas durante décadas, atadas con cordel, olvidadas por el tiempo. Sin embargo, ahora, de repente, volvían a tener importancia a la firma al pie de cada carta. La había sobresaltado al principio, no porque el nombre le resultara desconocido, todo lo contrario. Lo había visto en las listas de comités, en los sobres de donaciones, al pie de los folletos de rifas de iglesias y talleres de poda de rosas. Había compartido el nombre en la placa de bronce que había afuera de la farmacia. Pedro Linney, el verdulero, la señorita Marple, lo conocía desde hacía 20 años. Siempre cortés, siempre alegre, un poco aburrido, pensó ella alguna vez. Un hombre que se conformaba con pesar manzanas y cotillear sobre la podredumbre de la cola. Pero Peter Linney había amado una vez a Annalise Greaves profundamente, al parecer, y cuando la expulsaron del pueblo en desgracia, humillada y silenciada, él observó y escribió. Y finalmente enterró la prueba. ¿Por qué? Porque quizá el amor se había convertido en algo más peligroso. Resentimiento. O quizá había enterrado las cartas, no para olvidarla, sino para preservarla intacta, y cuando se enteró de los últimos planes de Sobel Carruthers, expandir la influencia de la sociedad rosa y volver al antiguo orden. Tal vez algo cambió la señorita Marple. Aún no tenía pruebas, pero tenía un plan en esa tarde. Fue al pub Rose y Crown y pidió la trastienda. Casi nunca se usaba entre semana, salvo para jugar a dardos o para tejer. Pidió té para 4 y le pidió al camarero que avisara discretamente al señor Linney, al señor Denholm y a Imelda Croft, invitándolos a una breve reunión para reflexionar sobre el legado de la señora Carruthers. Nada más. Aman, solo lo suficiente para despertar la curiosidad. Llegaron uno a uno, con expresiones que iban desde la perplejidad hasta la cautela. Peter Linney fue el último en entrar, con el delantal aún enharinado y las mangas arremangadas hasta los codos. Su mirada se posó en las manos de la señorita Marple, como buscando algo. Ella simplemente sonrió. Gracias a todos por venir, dijo con cariño, indicándose que se sentaran. Pensé que, con todo lo que ha pasado, sería útil que habláramos con franqueza. Imelda Croft inmediatamente tomó la tetera. Francamente, prefiero hablar con un abogado. El pueblo parece decidido a convertir mi dolor en escándalo. Ningún escándalo, aseguró la señorita Marple. Solo claridad. El señor Denholm se aclaró la garganta. No se tratará de esas cartas horribles, ¿verdad? En efecto,
dijo, sirviendo el té con maestría. Parece que varios aldeanos los recibieron, todos con el mismo mensaje, en un clavel amarillo prensado. Silencioso, pero con sentido. Sigo pensando que su propósito era asustar, dijo Imelda, con un dejo de defensa en la voz. Alguien quería ponerse nervioso antes de hacer algo terrible o recordarles, dijo la señorita Marple, dejando la taza. Recordarles las opciones. Los errores están enterrados hace tiempo en silencio. Entonces Peter Linney habló con voz tranquila en todos. Cometemos errores. El problema es que algunos persisten más que otros. La señorita Marple se volvió hacia él con una sonrisa amable. Conocías bien a Annalise Greaves, ¿verdad? Sus ojos parpadearon. Solo una vez éramos amigos. Hace mucho tiempo le escribías. A menudo, el señor Denholm e Imelda se giraron para mirarlo. Peter Linney se giró en su silla. No le veo la importancia. Sí, dijo la señorita Marple con suavidad, porque alguien se ha encargado de vengarla, no abiertamente, pero con símbolos, con sugestiones, y ahora, con silencio. Imelda frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con silencio? Me refiero al reverendo Salt, dijo la señorita Marple, que desapareció tras recibir una de esas cartas. En el rostro del señor Denholm palideció. No. ¿Crees que ha estado? Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, que alguien le advirtió, y que al advertirle, revelaron más de lo que pretendían. En ella dejó que la pausa se asentara. Luego metió la mano en su bolso y sacó un pequeño trozo de papel amarillento, doblado, en una de las cartas, no las que enviaron recientemente. Las viejas cartas de amor de la caja de hojalata. Ella lo colocó sobre la mesa frente a Peter Linney. Él no sé. Movió tu mano. Ha cambiado poco, dijo, con la voz apenas un susurro. Sigue siendo pulcra, sigue siendo precisa, sigue llena de cariño. Peter Linney miró fijamente la carta. Se le tensó la mandíbula. Yo era más joven. Entonces, dijo en voz baja sí, pero el sentimiento no ha envejecido. Entonces levantó la mirada, con ojos penetrantes. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué vienes a buscarme ahora? No vengo por nadie, dijo la señorita Marple, con amabilidad. Pero creo que alguien en esta sala sabe dónde está el reverendo Salt. ¿Y por qué se lo llevaron? Imelda se quedó sin aliento. Peter Linney meneó la cabeza lentamente. No le hice daño. ¿Y dónde está entonces?, preguntó Denholm. Si no está herido, entonces está escondido. Linney dudó y luego exhaló. Vino a verme anoche. Dijo que creía que lo habían seguido. La carta lo asustó. Recordó lo que le había hecho a Annalise, cómo votó por expulsarla, cómo dejó que Isabel los llevara a todos a un silencio vergonzoso. La señorita Marple escuchó, inmóvil. Pensó que era la propia Annalise, que había vuelto para castigarlos. Estaba aterrorizado. Dijo que quería confesar. Le dije que quizás debería desaparecer, que la aldea sintiera la ausencia de un hombre en el que una vez confiaron. ¿Lo convenciste de desaparecer?, dijo Denholm horrorizado. Le ayudé a empacar. Eso es todo. Tomó un tren a Dorset. Dijo que le escribiría una carta al obispo cuando encontrara la paz. Imelda lo miró fijamente. ¿Entonces no fue asesinato? No, dijo la señorita Marple, pero daba miedo, en un miedo profundamente cultivado. Cuidado con el esmero, como un jardín. Y luego dejó que el silencio cayera nuevamente en solo, que esta vez fue Peter Linney quien lo rompió. Es usted inteligente, señorita Marple, dijo. Pero se equivoca en una cosa. Yo no envié esas cartas. Sus ojos brillaron. Pero ¿sabes quién lo hizo? Él asintió una vez y dijo el nombre. La trastienda del Rosy Crown se sumió en un silencio denso y escalofriante, como si el aire se hubiera espesado
con el peso de lo no dicho. La señorita Marple permanecía sentada con las manos suavemente entrelazadas sobre el regazo, con la mirada fija no en Peter Linney, ni en la aturdida Imelda Croft, ni en el pálido señor Denhall, sino en el espacio vacío entre ellos, donde ahora flotaba la verdad. Esperando a sentarse, a la voz de Peter Linney era firme cuando pronunció el nombre Anne Margaret Tilling. La señorita Marple asintió una vez, como si la respuesta simplemente hubiera confirmado algo que sabía desde hacía mucho tiempo, pero que necesitaba escuchar en voz alta. ¿Su hija?, preguntó Imelda confundida. ¿La hija de Giles Tilling? Peter Linney la miró. Su sobrina, en realidad, pero la criaron como su hija después de que sus padres murieran en un accidente de coche. Vino a vivir con él a los 10 años. La habría visto por ahí en una chica tranquila, siempre leyendo o dibujando. No la he visto en años, dijo Denhall. Creía que se había mudado. Sí, dijo la señorita Marple, pero solo por un tiempo. Regresó el mes pasado discretamente, se quedó con su tío y le ayudó en el jardín. La mayoría supuso que solo estaba de visita. ¿Y me estás diciendo que ella está detrás de esto?, se burló Imelda. Esa niña ya no es una niña, respondió Peter Linney. Y lo recordaba todo a la señorita Marple. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz todavía era suave. Todavía sin prisa no. Fue solo que Margaret recordara lo que le pasó a Annalise Greaves. Fue que lo comprendió, por fin, plenamente. Tenía unos 11 años cuando ocurrió, lo suficientemente mayor para ver la injusticia, pero demasiado joven para actuar en consecuencia. Adoraba a Annalise, dijo Peter Ann, la seguía por los jardines, como una sombra. Aprendí a prensar flores con ella. Hacían collages juntos. Annalise la trataba como a una igual, no como a una niña. Y cuando Annalise se fue, continuó la señorita Marple, Margaret debió sentirlo como una traición personal, no por parte de Annalise, sino por parte de todos los demás. Imelda seguía sin estar convencida. ¿Pero por qué ahora? Como dijo la señorita Marple con suavidad, las cartas no se enviaron con prisa. Fueron cuidadas en medidas en los claveles prensados. No provenían de un jardín, eran de un álbum. Uno que Margaret había conservado desde niña. Cada flor está preservada o catalogada y vinculada a un recuerdo específico. No las envió a aldeanos al azar, las envió a quienes contribuyeron a la desgracia de Annalise y Peter Linney. Añadió. Me preguntó si me acordaba. Cuando regresó, me preguntó, ¿sigue escribiendo cartas, señor Linney? Pensé que lo decía con cariño. No sabía que tuviera un plan. En la señorita Marple lo miró. ¿No la ayudaste? No, pero tampoco la detuve. ¿Y la carta al reverendo Salt?, preguntó Denham. ¿Qué decía? No decía nada, respondió la señorita Marple. Esa era la cuestión. Margaret sabía que el silencio sería más fuerte que las palabras. El clavel habló por ella. Un recordatorio de lo que una vez hizo con un voto y un encogimiento de hombros a Imelda. Se cruzó de brazos. Aún así, huir despavorido es absurdo, no dijo la señorita Marple. Es perfectamente humano. La vergüenza, cuando la despierta el recuerdo, se vuelve algo muy poderoso, sobre todo en un clérigo. Margaret no necesitó amenazar, solo tuvo que sostener el espejo a la voz de Peter Linney. Se apagó. Me dijo Anne, la hicieron sentir insignificante, así que yo haré que se sientan vistos. ¿Y la señora Corrader?, preguntó Denham, con la pregunta flotando como un peso en la habitación. Margaret la mató. La señorita Marple meneó la cabeza lentamente. Non. La señora Corruders no fue envenenada. Su muerte fue natural, aunque repentina, pero fue la carta, el recuerdo que evocaba, lo que desencadenó el colapso. Isabel Corruders tenía un corazón frágil. Lo había mantenido oculto, por supuesto, como todo lo que consideraba vulnerable. La conmoción de esa carta, de saber que alguien la recordaba,
Fue suficiente. Imelda frunció el ceño. Entonces Margaret no cometió ningún delito. Depende, dijo la señorita Marple. ¿Es la memoria un delito? ¿Es cierto? Creo que lo que cometió fue un ajuste de cuentas. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Afuera. La tarde transcurría desapercibida. La luz del sol se atenuaba contra las ventanas mientras el silencio volvía a extenderse por la habitación. Había una extraña sensación de quietud. No la quietud tensa de la incertidumbre, sino la calma que sigue a una tormenta cuando todo está mojado y azotado por el viento. Y aún intacto Anquay, apenas. La señorita Marple metió la mano en su bolso una vez más y sacó un pequeño paquete. Encontré esto entre las cartas, dijo. Margaret los dejó. Quizá a propósito. Son bocetos. Las colocó con cuidado sobre la mesa. Cada página tenía una flor prensada, delicadamente enmarcada a lápiz en un clavel, una rosa, un narciso. Debajo de cada una había un nombre. No solo Annalise, no solo Carruthers, pero Bexley, Denholm, Saltan, otros también. No son acusaciones, dijo la señorita Marple, son elegías. Un catálogo de recuerdos. El intento de un niño de dar sentido a lo que los adultos habían enterrado. Peter Linney miró los dibujos. Amaba la belleza, incluso en la tristeza. Sí, dijo la señorita Marple. Y quizá por eso eligió las flores. Se marchitan, pero nunca se olvidan. Imelda Croft se recostó, cruzando los brazos con más fuerza. ¿Y ahora qué? ¿La mamá? ¿Policía? ¿La encontramos? No, dijo la señorita Marple. La dejamos ir. No le hizo daño a nadie. No directamente. Y creo que ya está acabada. ¿Ya enviaron la última carta? ¿Está seguro? Preguntó Denholm. Tan seguro como es posible, respondió. Las cartas no pretendían destruirme. Pretendían recordarme. Y ahora, el mensaje ha sido recibido. Mientras salían uno a uno. La señorita Marple permaneció en la habitación. Un momento más volvió a mirar los bocetos, los pétalos prensados, el eco del dolor de una joven dibujado en líneas finas y curvas sombreras. Luego los guardó de nuevo en su bolso, se levantó y salió a la luz que se desvanecía. El aire había cambiado. Olía a tierra y a algo más efímero, como un jardín recién arreglado, o una historia que finalmente termina. En las semanas siguientes transcurrieron suavemente por Fernley Rise, como las páginas de un libro que se acercan a su último capítulo. El otoño llegó temprano ese año, vistiendo el pueblo de dorados vibrantes y suaves castaños rojizos. Las hojas caían de los sicomoros cerca de la vicaría, como pensamientos olvidados. La campana de la iglesia retomó su ritmo habitual, llamando a los aldeanos a maitines con la solemnidad que solo las parroquias pequeñas pueden ofrecer. Se hablaba cada vez menos de la fiesta en el jardín. La muerte de la señora Isabel Carruthers, aunque antes era el centro de todos los rumores, había adquirido ahora un tono más sereno, respetuoso, incluso melancólico. Una mujer de talla, una mujer de principios, una mujer que, a pesar de su agudeza, había ayudado a recaudar fondos para el nuevo techo de la iglesia y había entregado bulbos de tulipán a la viuda Kemp tras su operación de cadera en vida. Había suscitado conflictos. En su muerte, se integraba lentamente en el reconfortante mosaico de la memoria del pueblo. En las cartas también se convirtieron en una especie de leyenda. Solo quienes las recibieron, y los pocos que se reunieron en la trastienda del Rose y Crown, conocían toda la verdad. La mayoría suponía que habían sido obra de un bromista descontento o de algún doliente poético que expresaba su dolor de maneras curiosas. No aparecieron más cartas. El reverendo Salt regresó discretamente 2 semanas. Después apenas habló de a dónde había ido ni por qué, solo comentó que se había tomado el tiempo para reflexionar sobre ciertas deficiencias personales. Sus sermones se volvieron más suaves,
más humano. Dejó de insistir en la estricta disposición de los asientos durante los almuerzos parroquiales. Sonreía con más frecuencia, aunque sus ojos permanecían algo ensombrecidos. Imelda Croft reanudó sus actividades. Ya no se consideraba la heredera de la finca Caruthers, y en cambio comenzó a participar en las actividades del pueblo, con una sorprendente humildad. Se la vio remendando himnarios en el salón de la iglesia, puliendo latón, y en una ocasión, lo más sorprendente, ofreciéndose a servir té en la reunión del gremio de mujeres sin quejarse. Se rumoreaba que incluso le había escrito una carta, Annalise Longley, aunque nadie pudo confirmar si llegó a enviarla por correo. El señor Denholm se retiró por completo del último de sus comités. A menudo se le veía caminando solo cerca de los callejones del este, con las manos entrelazadas a la espalda y la cabeza gacha. Pensativo, en cuanto a Peter Linney, regresó a Sue. Sus manzanas estaban dispuestas en pirámides más compactas que antes. Sus precios se mantuvieron justos. Ofreció un pequeño ramo de crisantemos a cada viuda que entró en la tienda ese mes. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo: «Es bueno recordar a la gente». Nadie lo cuestionó. A Margaret Tilling no volvió a ser vista en Fernley Rise. Su tío, Giles, mencionó de pasada que había aceptado un puesto en Bath, trabajando en un conservatorio botánico. No dijo mucho más, y nadie lo presionó. Un consenso generalizado de que el pueblo había sido visto, juzgado y en gran medida perdonado. La señorita Marple, como siempre, permaneció discreta en un segundo plano. Continuó tejiendo en su jardín, asistiendo al mercado de los miércoles para comprar huevos y crema de limón, y alimentando a los pájaros en la repisa de la ventana de su salón. Pero los que la observaron con atención notaron que parecía un poco más reflexiva esa temporada. En una tarde fresca, estaba sentada con Dally Bantry junto al fuego, con una bandeja de torta de semillas y té entre ellas, y el aroma del humo de turba flotando en el aire. «¿Te has quedado callada, Jane?», dijo Dally, entregando una taza a la señorita Marple. Lo aceptó con una sonrisa. Solo estaba pensando sobre el asunto Caruthers en Partidillo, pero más sobre la naturaleza de las cosas, de cómo el dolor persiste, a veces en silencio, como una vieja canción a medias. No siempre grita, no se golpea con fuerza, a veces se aprieta contra las páginas de un libro, y esperan. Dally asintió, con una solemnidad inusual en ella. «Is inquieten», así dijo la señorita Marple, «pero también es muy humano». Margaret no quería venganza como suele imaginarse. Quería que se supiera la verdad. Quería romper el silencio. En ella dejó en claro su punto. Sí, coincidió con la señorita Marple, y no necesitaba un arma, solo el recuerdo. Solo una flor prensada. Se sentaron en silencio. Por un rato, el fuego crepitaba suavemente y el mundo exterior se oscurecía lentamente con la llegada de la tarde. Después de un rato, Dally dijo: «¿Volverá?» «No lo creo», respondió la señorita Marple. «Hizo lo que vino a hacer, y creo que encontrará paz cuidando algo que crece». Dally sonrió levemente. «Como tú, Anne». La señorita Marple rió entre dientes, cruzando las manos sobre el regazo. «Quizás, aunque encuentro a la gente menos predecible que las rosas». Esa noche, mucho después de que las luces del pueblo se apagaran y la campana de la iglesia diera las 9, la señorita Marple estaba sentada sola en su sala de estar, con el fuego reducido a un tenue resplandor. Cogió una pequeña caja de hojalata guardada en su escritorio. No era la de la vicaría, por supuesto. Se la había devuelto discretamente a Peter Linney. No, esto era suyo. Dentro había notas, recortes, trozos de cinta, cartas que nunca habían sido enviadas, y una o dos flores secas, recuerdos de misterios pasados y vidas vividas. Añadió: «Un único clavel amarillón se desvanecerá, por supuesto. El color
se desvanecerá. Los pétalos se volverían quebradizos, pero el recuerdo permanece, presionado entre los pliegues de la experiencia. Silencioso pero potente, mientras colocaba suavemente la tapa en la caja, se permitió un momento de tranquilidad. Fernla Rice seguiría adelante. Siempre lo hizo, pero llevaría consigo la certeza de que incluso los pétalos más suaves pueden albergar verdades agudas, y esa justicia, en su forma más verdadera, no siempre viene con sirenas ni acusaciones. A veces llega por correo, en segunda clase sin dirección de retorno, y lo cambia todo.